y otros síntomas y antecedentes previos de cuadros como el de la enfermedad actual. En el examen el paciente impresiona moderadamente enfermo, con hipertensión leve de 145/85 y el resto del examen físico es normal. En el laboratorio se encuentra que tanto la serie roja como blanca son normales, glicemia y colesterol dentro de límites normales, tiene una urea elevada de 73, esto lo tomo un poco, ¿ahí me escuchan? Urea de 73, creatinina también elevada de 1,9 y tiene una orina con 3 cruces de Matías, de hemoglobina, 2 cruces de proteinuria y tiene un sedimento activo. Las determinaciones de ANCA, antimembrana basal glomerular, serología viral y todo el panel inmunológico son normales o negativos. La primera pregunta que le hago a la raleada audiencia que tenemos hoy es si ustedes a este paciente le indicarían una biopsia renal. ¿Tú no? Ah, me perdí. ¿Quién dijo? ¿Tú, doctor Castillo? No, doctor. Tú sí. Hay opiniones de que no. Bueno, vamos así. ¿Quién no le indicaría la biopsia? ¿Quién sí le indicaría la biopsia? Bien, está bien. Bueno, veamos. Por supuesto que si estamos acá se le hizo la biopsia, no vamos a estar acá para no mostrar una biopsia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Prometen que van a tener el doctor Ren, que viene de un lugar que si no tiene biopsia él no respira, no vive, no. Así que... Sí, perdón, Helmut, que... ¿A ese paciente se le hizo anticetorcinado o hormeto C3? Sí, yo no lo detallé, pero todo el panel inmunológico y de serología viral fue todo negativo o normal. Ah, ¿y con eso cambian de idea? Son de cambiar fáciles ustedes. Bueno, de todos modos, veamos a ver la biopsia. Bueno, como ustedes pueden ver acá, con esta biopsia a menor aumento, llama la atención estos glomérulos acá, que claramente tienen alteraciones. De los 4 glomérulos, 3 tienen proliferación celular, si ustedes quieren. Y aquí está una lesión focal, una creciente pequeña, una lesión focal necrotizante. Esto es lo que uno espera, desde luego, en una vasculitis, porque el glomérulo es un vaso y fuera del riñón, uno esto lo expresaría como una vasculitis citoclástica, si ustedes quieren, con la necrosis fibrilar. Crecientes celulares y necrosis fibrilar. Estas dos lesiones siempre se acompañan. La lesión de la necrosis focal es inicial. Una vez que hay una necrosis focal, rápidamente sobreviene el proceso de la proliferación de macrófagos en el espacio de Bowman y por consiguiente la formación de una creciente celular. Aquí ustedes tienen un glomérulo normal, esto es una lesión focal, si ustedes quieren, una glomerulonefritis focal pero con creciente. Y este otro glomérulo, aquí está el penacho glomerular o lo que queda de este, y una creciente celular. De modo que técnica es una glomerulonefritis focal y necrotizante y crescéntica desde el punto de vista netamente descriptivo, si ustedes quieren. Nuevamente, una creciente claramente ahí. El proceso es dirigido, si ustedes quieren, por IgA. Aquí tienen ustedes un glomérulo, el glomérulo es este, y en las regiones mesangiales hay IgA. De modo que característicamente esto sería una nefropatía por IgA, pero con una formación decreciente, es decir, si ustedes quieren, rápidamente progresiva desde el punto de vista clínico, crescéntico desde el punto de vista morfológico. No hay C3, y eso es interesante aquí, no hay depósito de C3, solamente la IgA. Bueno, bajo condiciones normales, uno diría en esta persona joven, esto es una nefropatía por IgA que es crescéntica. Desafortunadamente, para el paciente, ustedes ven que esta es una monoclonal. Una
IgA monoclonal, puesto que la capa está positiva y la lambda está negativa. Habitualmente en la nefropatía por IgA hay un predominio de lambda. El hecho que aquí no hay lambda es un indicio claro que este paciente tiene una gamopatía, tiene una, si ustedes quieren, una paraproteína monoclonal que está depositándose en el mesangio, tal como ocurre en la nefropatía por IgA. Ahora, en la microscopía electrónica ustedes ven gran alteración de la pared capilar con interposición celular, y esto es la parte del mesangio Sanchay, una inflamación, si ustedes quieren, de esta parte del capilar. Y aquí ustedes comienzan a ver pequeños depósitos en las regiones mesangiales, en este caso, aquí nuevamente, esta es la región mesangial, este es el espacio urinario, aquí está el mesangio, las células mesangiales, y aquí están los depósitos pequeños, en este caso de IgA. En este caso tenemos una glomerulonefritis crescéntica, esa es la expresión morfológica, en este caso focal y necrotizante, con depósitos de IgA kappa en el mesangio, que probablemente representa una forma atípica de nefropatía por IgA, muy poco probable, o una enfermedad por depósitos monoclonales. De modo que en este caso lo que uno recomienda es que el paciente sea estudiado para buscar la causa de esto, si es que tiene un clon que se ha expandido y que es productor de IgA kappa y que está produciendo una lesión muy similar a lo que uno espera en una nefropatía por IgA, pero en este caso probablemente monoclonal. Bueno, ¿preguntas? Yo comento. Bueno, si quieren preguntar, si no, sigo y después preguntamos completo. Yo les confieso que a mí me resulta siempre un poco difícil comprender este tema de las paraproteínas, y lo que ustedes ven aquí es la clasificación de Oxford de la nefropatía por IgA, y vean ustedes que si no se hubiese llegado al último análisis que muestra Helmut en la inmunofluorescencia para detectar la monoclonalidad de esa inmunoglobulina A, tranquilamente podríamos haber encerrado al paciente dentro de esta clasificación, como él comentaba en la parte de su diagnóstico final, y hubiéramos pasado por alto la verdadera enfermedad que tiene el paciente, que es una producción de paraproteínas, y que seguramente va a estar marcando el pronóstico vital del paciente. Entonces, adquiere importancia el primer paso que yo quiero comentar, que esto es el hallazgo de una paraproteína con daño fenotípico de IgA, pero con pronóstico vital seguramente relacionado a la naturaleza neoplásica de la enfermedad de base. Entonces, el primer punto es que, y Helmut siempre lo destaca, es el tema de hacer las determinaciones de los inmunosuelos para cadenas livianas, porque las paraproteínas son bastante más frecuentes de lo que uno cree de encontrarlas, y si no las buscan, no las va a encontrar. Tú comentabas que en tu serie de biopsias anda en un 5% aproximadamente de paraproteínas. Fíjense, 5% no es desdeñable. Entonces, el tema de las paraproteínas, por lo menos a mí me resulta un tema siempre difícil de abordar, de comprender, hay que releerlo permanentemente, y yo quiero dedicar unos minutitos de la discusión a comentarles algunas cosas de las paraproteínas, sobre todo cuáles son los métodos para estudiarlo, a ver si podemos acercarnos un poco a las características diagnósticas correctas de estas enfermedades. Bueno, aquí tienen ustedes, esto no se ve muy bien, el puntito por ahí. Bueno, esto bueno, esta es la cadena de la inmunoglobulina con su cadena pesada y su cadena liviana. Fíjense que la cadena liviana, cuando está unida a la inmunoglobulina, tiene una superficie escondida que es la que va a quedar expuesta cuando esta cadena liviana esté libre. Y es una buena cosa saber que uno puede estudiar estas cadenas livianas libres, porque muchas veces el nivel de detección estoy usando el mío, ahí está.
Y fíjense que todas estas características, esta es una diapositiva dividida en dos partes, así que ahora les voy a mostrar otra. Fíjense que las paraproteínas pueden provocar nefropatía por cilindros, pueden provocar amiloidosis, depósitos monoclonales pueden ser de cadenas livianas, de cadenas pesadas o de la paraproteína completa, como es este caso. Cadenas livianas provocando lesión del túbulo contorneado proximal y el conocido síndrome de Fanconi. Paraproteínas como forma de crioglobulinemia, el depósito de cadenas pesadas se ha transformado en la enfermedad de la macroglobulinemia de Waldenström, las glomerulopatía por inmunotactoides y los cuadros proliferativos marcados por el depósito de una inmunoglobulina monoclonal. Así que el cuadro es muy proteiforme y hay que tenerlo cerca de estos cuadros de los textos, de los artículos, como para reencauzarse en el estudio de estas enfermedades cuando uno tiene algo que no puede determinar del todo. Los métodos que tenemos habitualmente son el conocido proteinograma por electroforesis, la electroforesis de las proteínas urinarias en orina de 24 horas, un método más específico de inmunofijación y desde hace un tiempo los análisis que determinan cadenas livianas libres. Es muy importante que recuerden que son determinación de cadenas livianas libres, no totales, porque si no los valores no son fidedignos. Giovanni, este puntero me vuelve loco, Ahí está. Bueno, esta es la distribución de la correa electroforética normal, por aquí, en estas zonas donde están las inmunoglobulinas, y esto sería el componente normal de un proteinograma si no tiene ninguna acumulación de paraproteínas. En el mieloma clásico, el componente M hace un gran aumento de las gamma globulinas, entonces vamos a ver este pico en la zona de la correa electroforética de las gamma, que no representa mucho problema. Este es el conocido componente M o banda monoclonal. Pero, ¿qué ocurre si la paraproteína tiene este aumento que no es detectado para nada, queda escondido dentro de la concentración de gamma globulinas normales, este pequeño aumento monoclonal? Y aquí es de toma importancia ese análisis que les mostré en amarillo, que es la determinación de cadenas livianas libres en sangre. Fíjense que el proteinograma por electroforesis puede llegar a detectar, aquí está en la comparación de las diferentes sensibilidades, hasta 2000 miligramos por litro y 500 en el caso de las gamma. La inmunificación con un suero baja a la décima parte o a la quinta parte de esto. El proteinograma por electroforesis de orina baja también, la inmunificación baja, pero fíjense que la determinación de cadenas livianas detecta aumentos mucho más pequeños, tiene mucha más sensibilidad que cualquiera de los otros métodos para determinar cadenas libres, livianas libres en sangre. Voy a pasar esto porque va a confundir más. Y el método se basa fundamentalmente en un anticuerpo contra este sector que estaba escondido cuando la cadena liviana está unida a la cadena pesada. Entonces la cadena liviana libre expone este epitope que es detectado por este anticuerpo que tiene inmunofluorescencia y se puede entonces cuantificar el control. Fíjense que tanto en mieloma, amiloidosis, en cadenas livianas monoclonales, en mieloma con cadenas livianas o mieloma no secretor, el proteinograma por electroforesis tiene este nivel de detección y este nivel de detección aumenta, fíjense, al 99%, 98, 99 y 82 cuando agregamos al proteinograma la determinación de cadenas livianas libres en orina. Es decir que con estos dos métodos tenemos casi el 100% de probabilidad de hacer una detección de una enfermedad por paraproteínas. ¿Para qué sirve también este análisis? Bueno, para detectar cómo rinde el tratamiento inmunosupresor. Fíjense que si uno tuviese que detectar únicamente IgG o IgM, que son los componentes más frecuentes dentro de las paraproteínas, tendría que esperar por lo menos todo este tiempo de vida media que la quimioterapia haga efecto en la reducción de estos niveles.
En cambio, si trabajamos con las cadenas livianas libres, que tienen una vida media muy corta de horas, tendríamos mucha más ventaja. Entonces estaríamos frente a esta situación, que frente a una quimioterapia, fíjense cómo es el tiempo en que baja la IgG, fíjense, la IgG total, fíjense cómo baja la IgG monoclonal, y fíjense cómo rápidamente baja los niveles de cadenas livianas libres, y eso nos permitiría, con un análisis a los pocos días, detectar que el tratamiento está siendo efectivo. Entonces, el presente caso, si bien no es una enfermedad por cadenas livianas, es una enfermedad proliferativa por una inmunoglobulina monoclonal completa. Entonces, el presente caso, el adecuado procesamiento de la biopsia dio la pista inicial de la verdadera enfermedad de base del enfermo. La metodología adecuada del proteinograma por inmunofijación y el dosaje de cadena liviana en sangre permite obtener resultados certeros en un altísimo porcentaje de casos, que es la forma de estudiar a estos pacientes. Ahora sí, si quieren preguntar. Iván. Bueno, buena pregunta y buen dato. Iván pregunta sobre el coeficiente de Kaplan-Lambda. Que, bueno, más que comentar el coeficiente de Kaplan-Lambda, tiene que ser por encima de 1,65. Y lo que se está hablando ahora del diagnóstico de cadena ligera, sobre todo es por inmunofijación, más que coeficiente Kaplan-Lambda, porque puedes tener 1,85, que en teoría está más alto de lo normal, pero la inmunofijación negativa, lo que te hace como una gamapatía monoclonal de significado incierto, que pueden debutar mucho como esto, como mielomas de cadenas ligeras, ¿no? El coeficiente Kaplan-Lambda es algo que fue intensamente estudiado, sobre todo porque estamos aquí frente a pacientes que tienen insuficiencia renal, y el aclaramiento de las cadenas livianas es por filtración glomerular. Por lo tanto, los valores absolutos, y viene muy bien que lo hayas comentado porque si no me olvidaba de hacer este comentario, los valores absolutos de las cadenas livianas libres en sangre no son determinantes en estos pacientes con insuficiencia renal, sino que es el índice, y ese índice va de 0,37 a 3,15 o 3,7, si no me equivoco, y eso es lo que hay que buscar cuando uno está con un paciente con enfermedad renal. Los laboratorios directamente lo informan los niveles de kappa, de lambda y el índice. Entonces ahí es donde uno detecta en los pacientes con insuficiencia renal la monoclonalidad de acuerdo a ese índice, está por debajo o por encima de esa razón, que es el valor normal ya totalmente estudiado. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces, si no hay más preguntas. Tienen todas, les quedó totalmente claro, no les quedó ninguna duda. Muy bien, rápidamente quedó todo esto. El doctor Appel. Yo voy a traducirle. Now we'll see whether I understood what was going on here or not. So the discussion about what the mechanism of the IgA deposition, whether it's monoclonal or maybe the IF wasn't great, is very important in terms of what the etiology, what the cause of the disease is. But the treatment, now again, you may have gone through this, the treatment is still, say, still necrotizing GN with crescents, so it's vasculitic in nature, and regardless, the initial treatment would be directed at that. Then, I suppose, the longer term, whether you're going to use bortezomib or rituximab or something long term might be different. Right. El doctor Appel hace el comentario de que este paciente tiene que tratarse como que si fuese una lesión crescéntica, y eso es cierto. Si es que las crecientes son debidas a una nefropatía por IgA o a un púrpura anafilactoide, o es, como en este caso, debido a una proteína monoclonal, el tratamiento para la nefropatía es independiente de la causa que está detrás de este problema. De modo que una vez que el paciente se ha tratado como una nefritis aguda, ya sea con rituximab, ya sea con esteroides, ya sea con lo que se elija en este caso, hay que analizar la enfermedad de fondo, que en este caso probablemente es un linfoma, no necesariamente un mieloma. Acuérdense ustedes que los linfomas y las leucemias linfocíticas crónicas pueden producir paraproteína, de modo que la pesquisa entonces en segunda instancia de la causa de esta gamopatía monoclonal incluye una biopsia de médula ósea, desde luego, fuera de los estudios bioquímicos,
y eventualmente la pesquisa o la búsqueda de un linfoma. Muchos de estos pacientes tienen linfomas escondidos en los órganos periféricos, en la pared del estómago, en el intestino, en los bronquios, y la manifestación del linfoma muchas veces tarda en aparecer 5, 10 o 15 años, de modo que estas son lesiones latentes, si ustedes quieren, y a veces es muy difícil encontrar la causa de estas gamopatías monoclonales. Muy apropiado el comentario, y yo a esto querría agregar que probablemente este concepto que remarca el doctor Appel sea extensivo a cualquier otra manifestación, cualquier otra enfermedad que en el riñón se manifiesta con aparición de crecientes, porque este paciente, desde el punto de vista sindromático, tiene para nosotros una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, sea causante por ANCA, por anticuerpos antimembrana, o en este caso por una paraproteína, la patogenia de la producción de semilunas sigue siendo lo importante para nosotros, porque si no tratamos eso rápidamente, sabemos que el riñón va a lesionar todos sus glomérulos y el paciente va a perder su función renal. Y este paciente tenía 2,9, si mal no recuerdo, de creatinina, y tenía un sedimento activo, que es lo que define el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Así que muy apropiado como para terminar de contener el caso. ¿Otra pregunta? No más preguntas. Continuamos. Bueno, entonces tenemos otro caso. Bueno, este es un paciente también de sexo masculino, de 28 años de edad, sin antecedentes patológicos de jerarquía. Consulta por distensión abdominal y síntomas de indigestión de 4 semanas de evolución. Aproximadamente al mismo tiempo comienza con síntomas respiratorios del tracto superior, dolor de garganta y aparentemente fiebre, pero no estuvo documentada. 2 semanas previas a la consulta comenzó con edema facial y de miembros superiores, junto con dolor en codos, hombros y dedos. Durante estas 2 semanas el paciente notó sus orinas de color oscuro. Negó signos de púrpura, rash cutáneo, fenómeno de Raynaud y escalofríos. Negó también el uso de drogas ilegales. El examen físico parece ser normal, excepto por la presión arterial, que fue de 150 a 106. Se constata la presión de discreto edema a nivel de sacro y 2 cruces de edema a nivel pretibial. El laboratorio inicial fue normal, excepto un hematocrito un poco bajo de 36, proteínas totales de 6,3, una albúmina de 2,1 y una creatinina de 3 miligramos por decilitro. El sedimento urinario mostró numerosos hematíes dismórficos y aislados cilindros hemáticos. La relación proteína-creatinina fue de 5,5. Nuevamente la pregunta, ¿indicaría una biopsia renal? ¿Sí? ¿Indicarías? Una sola, el doctor Appel y la doctora... Ah, bueno. Claro, ahora porque está Ren que saben que hay biopsia, por eso. Eso está sesgando al auditorio hacia la biopsia, la agresividad terapéutica. Bueno, veamos entonces la biopsia. Bueno, aquí ustedes tienen el cuadro nuevamente, y llama la atención ciertos glomérulos que aparecen normales, pero la mayoría de ellos son hipercelulares, ya los vamos a ver en un momento. Ustedes ven que la hipercelularidad no solamente es dentro del penacho, como se ve aquí, esto es una glomerulonefritis difusa proliferativa, sino también, si ustedes ven, en otros glomérulos claramente hay crecientes celulares fuera del penacho. Cuando esto existe, esto claramente no es una lesión por ANCA. Característicamente las lesiones por ANCA dejan el penacho sin inflamación importante. La inflamación es más que nada extracapilar, si ustedes quieren, en la lesión por ANCA. Lo mismo sucede un poco en la lesión por anticuerpos contra la membrana basal. De modo que cuando hay una proliferación endocapilar y extracapilar juntos, uno tiene que pensar en enfermedades por complejo inmune. Un paciente sí puede tener un lupus difuso proliferativo, pero también puede ser un proceso postinfeccioso. Y aquí ustedes tienen que la IgA está depositada a lo largo de la pared capilar en forma bastante difusa, lo que en la nomenclatura de las glomerulonefritis proliferativas se llama un patrón en guirnalda, vale decir que hay muchos depósitos a lo largo de la pared capilar. Es IgG y también
C3 muchas veces. En este caso se acompaña esto con jorobas subepiteliales bastante marcadas. Desde luego hay proliferación celular, hay inflamación, daño endotelial, pero también hay jorobas subepiteliales. Cuando existe esta combinación de depósitos de inmunoglobulina G en patrón de Guirnalda junto con depósitos subepiteliales marcados, nosotros hacemos generalmente la sugerencia de que esto es una enfermedad postinfecciosa. De hecho, este paciente tiene una lesión postinfecciosa difusa proliferativa, pero noten ustedes también tiene una vasculitis de vasos pequeños, y aquí está necrosis fibrinoide, esto es la pared del vaso, y tiene una inflamación bastante importante alrededor de esto. Esto es para demostrarle este caso que ejemplifica que las lesiones de vasculitis, y este paciente tenía un síntomas generalizado de artralgia o artritis incluso, de modo que muchos de estos pacientes que tienen estas lesiones de vasculitis tienen realmente un proceso postinfeccioso, si ustedes quieren, y en este caso con una lesión de vasculitis, de modo que no es de extrañar que el paciente haya tenido un proceso sistémico, no solamente agitado, sino que Claudia va a revisar más el tema sobre el trabajo de ahí. Luego de estos pacientes que tienen una cronología proliferativa difusa con presentes lo más probable es tóxica porque la varianza de los depósitos y que tienen una vasculitis activa con la cronología y luego parte de una vasculitis expresada, en este caso por complejo inmune, probablemente postinfecciosa. Con Helmut creemos, y hemos discutido bastante este tema, que lo didáctico de este caso es no pensar, y sobre todo en los pacientes adultos, que los cuadros postinfecciosos tienen la misma evolución que en los chicos, que la mayor parte evolucionan, si es realmente un cuadro postinfeccioso, evolucionan con un pronóstico muy bueno hacia la recuperación total. Y que en estos procesos puede estar incluido un proceso de vasculitis, y que uno debe sospecharlo cuando el cuadro no tiene la evolución habitual hacia el cuadro benigno o debuta con una insuficiencia renal. Y lo que comentaba Helmut, que el proceso de vasculitis raramente está limitado al riñón, viene a colación de que yo tuve ya hace bastante tiempo una chica de 17, 18 años que tuvo un cuadro típico de postinfecciosa y que al segundo día de estar internada y demás hizo una convulsión, y en el estudio de ese cuadro convulsivo no esperable en esta chica, porque no estaba descontrolada su presión ni tenía mucha sobrecarga volumétrica ni nada por el estilo, se le encontró una vasculitis cerebral. Entonces ese es un poco el objetivo de revisar esto a partir del diagnóstico de Helmut. Y un poco la patogenia de esta glomerulonephritis postinfecciosa, que es un daño glomerular por efecto tóxico directo de proteínas del estreptococo o produciendo una injuria inmune mediada por inmunocomplejos. Los mecanismos probablemente involucrados son introducción de un antígeno en el glomérulo, lo que se llama el antígeno plantado propio del estreptococo, un depósito de inmunocomplejos circulantes, donde el riñón es una víctima de su capacidad de filtración, la alteración de un antígeno renal normal transformado en un autoantígeno y lo más probable, la inducción de respuesta inmune de un autoantígeno por mimetismo antigénico con alguna proteína del estreptococo. El estreptococo tiene todas estas proteínas. Hasta ahora el candidato culpable es esta proteína M, que tiene un mimetismo con un antígeno glomerular y puede generar esta respuesta autoinmune. Y el otro elemento que les quiero mostrar es qué pasa con el complemento, porque está establecido que es la vía alterna del complemento que está activa, y si ustedes estudian cómo son los niveles de inicio de C3 que están bajos, que es lo que siempre encontramos, y que los libros dicen, si el complemento no se normaliza a las 8 semanas, hay que pensar en la vieja denominación de la glomerulopatía, que es una membrana proliferativa, término que le encanta al doctor Renke como enfermedad, como entidad de enfermedad. Entonces, esto es muy conocido, que el nivel de C3 aumenta cuando el proceso termina.
los niveles de properdina, que es un estabilizador de la convertasa de C3 que está consumido y aumenta también, los niveles de C5 que ya está en la vía común del complemento que también aumentan, pero también hay algunas evidencias que la activación del C4, que es propio de la vía clásica, también se produce porque se mide con una relación de C4D con C4, y fíjense que en un número de un 30-40% de los pacientes está aumentado, indicativo de también activación de la vía clásica del complemento. Que aquí la tenemos, y el C4 que es propio de la vía clásica, todo lo demás puede ser activado por la vía alterna de complemento. Bueno, entonces, con respecto a las manifestaciones, además del síndrome nefrítico, la enfermedad leve que pueda tener, la nefritis que puede ser de rápida evolución o no, existen anormalidades del sistema nervioso central en estos pacientes y pueden ser debidas a la hipertensión severa, como sabemos, a las alteraciones hidroelectrolíticas, esto incluye la sobrecarga de volumen, a la uremia o a vasculitis. Entonces, este caso nos tiene que llamar la atención. Y marco esto porque la terapia de esto y de esto es totalmente distinto. La vasculitis del sistema nervioso central es importante porque aparentemente el 10% de los casos tienen síntomas del sistema nervioso central. No quiere decir que el 10% tenga vasculitis, pero los síntomas son frecuentes. No existen estudios sistemáticos de imágenes en postinfecciosa y parece estar relacionada a una disfunción endotelial. O sea, por esta disfunción endotelial producida por el proceso vasculítico, hay una disrupción de la barrera hematoencefálica cerebral con aumento de la permeabilidad y formación de microhemorragias. Ahora, no es la única alteración que puede darse. Fíjense que aquí hay lesiones, y fíjense que típicas de vasculitis del sistema nervioso central y que no tienen mucho edema acompañante, y esa es una gran diferenciación. Ahora, no es tan fácil determinarlo, porque incluso pueden existir los dos mecanismos, es decir, el compromiso por la sobrecarga de volumen en el paciente que está severamente hipertenso, que es un edema vasogénico, y puede estar el proceso vasculítico. Y cuando desaparece el edema vasogénico por el tratamiento adecuado, queda el proceso vasculítico todavía evidente, como es este caso, donde se encuentran las dos posibilidades de la encefalopatía hipertensiva y después la vasculitis cuando se desaparece el edema. Entonces, cuando en el paciente aparece un edema de papila, ya uno tiene que pensar que hay una sobrecarga de volumen y que el paciente está con un cuadro de lo que se llama leucoencefalopatía posterior reversible, típica de los cuadros hipertensivos no controlados. Entonces, en este caso, lo que muestra esta imagen con un estudio de resonancia especial es la gran cantidad de edema que se produce cuando esta es la resolución del cuadro, cuando hay una encefalopatía hipertensiva o leucoencefalopatía posterior reversible. Entonces, cuando uno tiene que utilizar los métodos de imágenes adecuados, uno tiene que decirle al imagenólogo, mira, mi sospecha es que tiene una vasculitis, o mi sospecha es que tiene una convulsión, leucoencefalopatía reversible posterior por hipertensión no controlada, así que quiero que me des el método más adecuado para verlo. Con algunos métodos de resonancia que detectan la difusión del líquido al sistema cerebral, se determina eso. Entonces, ¿por qué digo que el tratamiento es totalmente distinto? Porque la vasculitis obviamente se trata con inmunosupresión. Y este otro cuadro de leucoencefalopatía por el edema vasogénico, por el espasmo vasogénico, la alteración de la disregulación de la circulación cerebral y el edema posterior, se trata con restricción de volumen y furosemida. Entonces, tenemos que estar presentes que las alteraciones del sistema nervioso central que se pueden dar en estos pacientes tienen distinta patogenia, distinta manifestación en las imágenes y distinto tratamiento. Así que esto es un poco el objetivo docente de este caso, transmitir un elemento patogénico agregado al cuadro postinfeccioso, comentar algunas cosas del complemento y las alteraciones del sistema nervioso central que pueden venir acompañando tanto el proceso de vasculitis como la hipertensión no controlada en un cuadro postinfeccioso. Está abierto a ¿preguntas? Sí. El doctor Ape. Con la ayuda del doctor.
El doctor Appel pregunta cuál era la morfología, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica de la vasculitis propiamente tal. Desafortunadamente la vasculitis no apareció en el material que tuvimos disponible para hacer la microscopía electrónica. We didn't have the vasculitis in the sample for EM, so we did not study it. Pero en otros casos, estos pacientes tienen depósitos complejos inmunes en la pared vascular, de modo que en otros casos postinfecciosos, muchas veces por hepatitis C, por ejemplo, también hay arteritis y arteriolitis, y en esos casos se encuentran complejos inmunes. Lo mismo sucede en pacientes con lo que se ha llamado la enfermedad asociada a IgG4, en cuyo caso también hay depósitos de complejos inmunes, no solamente en la pared capilar glomerular, sino también en los túbulos y también en los vasos sanguíneos. I mentioned that in other diseases such as hepatitis C, you find electron-dense deposits in the wall of the arterioles, as well as in IgG4-related disease, in which you also have deposits in the vessels. So we suspect that in this case we also have it. Sí, doctor Renke. Una vasculitis por Sí. tejidos, por ejemplo, vimos ahí el cerebro y no tener expresión en ninguno de esos órganos. Sí, claro. La mayoría de los pacientes con enfermedad postestreptocócica solamente tienen lesiones glomerulares, no tienen expresión en otros lados. Pero sin embargo, una cierta proporción de pacientes tienen expresiones sistémicas. Y en aquellos casos en que hay expresión sistémica, en nuestro caso manifestado primordialmente por artralgias y artritis, pero en otros casos hay una expresión más diseminada de la piel, otros órganos y muchas veces en el cerebro, en cuyo caso hay que postular una vasculitis sistémica, pero en este caso no por ANCA, sino en este caso por complejos inmunes. Y no es de extrañar, en pacientes con lupus muchas veces el diagnóstico es de una vasculitis, especialmente cuando hay compromiso del sistema nervioso central. El mecanismo es muy similar. No te olvides que en el primer diapositivo puse que no hay estudios sistemáticos de imágenes del sistema nervioso central en estos procesos. Es probable que haya más procesos vasculíticos con muy poca traducción o nula traducción clínica que lo detectaría si hiciese alguna resonancia o alguna tomografía de los pacientes. Es decir, que no todos tienen una traducción clínica, pero no podemos saber cuántos pacientes están realmente afectados y qué sistema, porque no hay un estudio si no tiene una manifestación clínica clara. Creo que el caso siguiente lo vamos a hacer más corto por el tiempo. ¿Estamos? Por el tiempo. Bueno, esto es una mujer de 64 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, manejada con dieta, que está diagnosticada en el 2002 en ocasión de haber tenido un accidente cerebrovascular. Es portadora de artrosis y de dislipidemia. Tuvo una infección de vías aéreas superiores hace 3 meses tratada con amoxicilina. Tiene madres y hermanos con hipertensión y padre con diabetes. Recibe como medicación para diferentes cosas loratadina, aspirina, atenolol, lisinopril, hidralazina, mometasona, atorvastatina, ibuprofeno 400 miligramos por día de varios años de tomarlo, y paracetamol desde el año 2008. La paciente tiene y consulta por edema de miembros inferiores progresivos, disnea de esfuerzo, descenso de pesos de 8 kilos, astenia, artralgia de 2 meses, y tiene un cuadro constitutivo completo. La creatinina aumentó de 0,9, la última que tenía 2 años antes del cuadro, a 1,5. En el momento que consulta, la paciente está lúcida, orientada, febril, euneica, en reposo, tiene una tensión normal levemente alta, una cruz de edemas y sin otros datos al interrogatorio ni al examen físico de importancia. El laboratorio tiene urea de 32, creatinina de 1,7, un hematorito bien bajo de 25, con hemoglobina de 8, una saturación de transferina de 12%, blancos normales, plaquetas normales, eritro elevada de 83, glicemia normal con hemoglobina glucilada apenas movida, colesterol normal, triglicéridos, albúmina, LDH, sodio, potasio, cloro y bicarbonato dentro de límites normales. Tiene un FAM positivo de 1 en 640, un anti-RO positivo, antihistona positivo, un anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas negativa, un C3 relativamente normal o levemente disminuido, un C4 normal,
crionegativa, antimembrana basal negativa, factor reumatoideo, hepatitis B y C negativa y un proteinograma por electroforesis que es normal, con niveles de capa lambda normal y con una razón normal. La orina tiene 2 cruces de hemoglobina, 2 cruces de proteínas, con una densidad conservada y una relación proteína-creatinina de 0,43. Es decir, tiene una proteína baja, apenas movida. En el sedimento tiene algunos hematíes, siendo algunos dismórficos, y cilindros celulares. La ecografía renal muestra riñones de tamaño normal, sin evidencia de hidronefrosis. En el resumen clínico, la paciente desarrolla síntomas generales de aproximadamente 2 meses de evolución, agregando hematuria y proteinuria. Es hipertensa y diabética, pero no parece ser el elemento porque está con buen control. Tiene edema leve y fallo renal aparente por la creatinina previa de 0,9, pero es de 2 años atrás. Los laboratorios tienen datos compatibles con LES, por FAN, antistonas y lupus anticoagulante, y tiene anemia, pero no parece ser hemolítica. Y como la medicación es muy larga, yo se la listé nuevamente en este diapositivo para que la tengan presente. Loratadina, aspirineta 100 miligramos, tenor 75, lisinopril, hidralazina, mometasona, atorvastatina, ibuprofeno y paracetamol. Vamos directamente y les pregunto si ustedes creen que alguna de estas drogas puede tener algo que ver con la enfermedad de la paciente. Hidralazina, aspirina y AINES. ¿Algún otro candidato? Lisinopril. Ahí las tienen. Ahí tienen los posibles culpables. Así que hasta ahora acusamos al lisinopril, a la hidralazina, a la aspirina, miren que toman 100 miligramos por día, y a estos dos, nos quedan pocos inocentes nos quedan. Sí, ya lo incluimos al paracetamol. Bueno, muy bien. Bueno, como el laboratorio apunta a un lupus, uno tendría que pensar en una posibilidad de que la paciente tenga un lupus, y la droga, por supuesto, todos apuntaron a la misma, que sea la hidralazina, que es, si bien hay una larga lista, la hidralazina es la que está más conocida y más estudiada probablemente. Los síntomas del lupus por hidralazina son básicamente de artralgia y artritis. La paciente tiene síntomas constitucionales y algunos dolores, pero tiene artrosis. No hay, por lo menos, referencia de que tenga una artritis activa. Y los otros síntomas que son variables, y el laboratorio que suele venir acompañando, si bien esto no es una anemia hemolítica. Entonces, ¿ustedes indicarían una biopsia? Sí. Esa es la respuesta más fácil. Bueno, Helmut, veamos. Bueno, aquí ustedes ven nuevamente un proceso inflamatorio glomerular. Este glomérulo está más o menos normal. Aquí afectado, otro glomérulo afectado, y también en la parte inferior ustedes tienen varios glomérulos afectados. Todos estos glomérulos tienen, desde luego, lo que llamamos una proliferación extracapilar. Hay algunos glomérulos que no tienen inflamación, y eso es característico de las lesiones vasculíticas en general. Pero aquí ustedes tienen nuevamente necrosis focal del ovillo, el comienzo de una creciente pequeña, y eventualmente otros glomérulos tienen crecientes más bien establecidas, unas crecientes celulares. Esto es característico en general de las lesiones pauciinmunes, y este paciente fácilmente puede tener un ANCA, muchas veces un ANCA muy elevado. Entonces uno se queda tranquilo, bueno, esto es una lesión por ANCA. Sin embargo, en este paciente también habían complejos inmunes. Muchas veces hay complejos inmunes dentro del esquema, dentro del proceso autoinmune, en este caso desencadenado por la hidralazina. Ustedes pueden tener complejos inmunes también. Cuando hay una asociación de complejos inmunes junto con lesiones que parecen ser ANCA positivas o que son ANCA positivas, en esos pacientes ustedes siempre tienen que considerar lesiones por droga, desencadenadas por droga. La hidralazina es una de ellas. El propiltioracilo es otro, y minociclina, muchas veces el aropurinol también produce esta combinación de lesiones por ANCA, con un título de ANCA elevado, y también con otras evidencias de autoinmunidad, como en este caso claramente demostrado.
De modo que este paciente tenía no solamente lesiones activas, sino también lesiones ya crónicas, cicatrizadas, si ustedes quieren, de modo que tiene un proceso crónico, pero con reagudización reciente, como es característica de las lesiones autoinmunes específicamente por ANCA. De modo, en este caso, glomerulonefritis focal y necrotizante, crescéntica, en este caso pausinmune, pero que puede también tener complejo inmune en muchos casos. Tiene una nefritis intersticial leve que muchas veces se ve en pacientes con este tipo de lesiones glomerulares. Y finalmente ya habían algunos cambios crónicos en este caso, como la esclerosis focal y segmentaria, cicatricial si ustedes quieren, en 21% de los glomérulos, atrofia tubular y desde luego un cierto grado de esclerosis vascular. De modo, en este caso, estos tres casos, si puedo resumir estos tres casos, son casos en que la vasculitis, si ustedes quieren, expresada en el riñón como una lesión crescéntica o focal y necrotizante, no son de la variedad habitual. El primer caso, como ustedes vieron, uno de los casos era postinfeccioso con una enfermedad postestreptocócica asociado con vasculitis. Este otro caso, una lesión autoinmunitaria inducida por drogas con vasculitis, pero también a veces con complejo inmune, en este caso faltaban. Y en el primer caso, desde luego, una gamopatía monoclonal que desencadena una lesión crescéntica, y en este caso la lesión de base hay que buscarla en la médula ósea o en el sistema linfático. Bien, les voy a comentar para dejar paso al doctor Appel algunas cosas. Helmut comentó de la patología, yo después le voy a preguntar algunas cosas más que les comente, y sobre todo los elementos clínicos que tenemos que tener en cuenta para despistar estos cuadros. Porque no sé si ustedes tienen hidralacina aquí en el país. ¿Tienen hidralacina? Sí. Bueno. Sí. En Argentina afortunadamente se usa poco, pero se usa poco, no nos hemos acostumbrado a utilizar esa droga, pero es una relación directa, pero no es la única droga, y eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, fíjense ustedes que las drogas asociadas son mucho más que la hidralacina, y está el alopurinol, que lo usamos muchísimo nosotros, la hidralacina por supuesto, el propiltiuracilo que anda por acá, la aminociclina, pero hay numerosas drogas que pueden provocar este cuadro de vasculitis. Y si ustedes miran la estructura de las drogas más comunes, fíjense que no hay ninguna característica estructural que pueda relacionarlos y decir, como tiene tal grupo oxidril o tal grupo nitril, digamos, esto es la razón por la cual da. No, verdaderamente no se sabe, y tiene algunas características clínicas que eso es lo que deben recordar. Primero, que los títulos, que son generalmente de ANCA-P, son muy altos, pero además del ANCA-P, contra el antígeno habitual de mieloperoxidasa, existen ANCA-P, antilactoferrina y otros antígenos habituales que no estamos acostumbrados a pedir, pero si tienen un laboratorio que le puede hacer el ELISA para esos antígenos, también ayuda bastante. Y la otra, esta es la serie más grande de 30 pacientes que ha publicado análisis hace algunos años. Y la otra característica importante es que, fíjense que los cuadros de hidralacina y propiltiuracilo son los que más compromiso del riñón tienen. Los otros cuadros tienen más compromiso de otros órganos, pero estos son los que tienen más compromiso del riñón, que nos importan a nosotros. Y los anticuerpos antilactoferrina y antilactasa también suelen estar presentes en niveles altos. Y el otro elemento importante para destacar es que estos pacientes tienen los anticuerpos típicos del lupus que vienen acompañando al ANCA, y es otro elemento que tenemos que buscar. Entonces, pensar en un cuadro de vasculitis que en la biopsia tiene una característica de pausa inmune, pero también tiene depósitos de inmunocomplejos, y a lo mejor el patólogo le informa como una vasculitis, como una rápidamente progresiva tipo 2, generalmente producida por inmunocomplejos. Pero nosotros tenemos el ANCA en títulos altos, generalmente ANCA-P, y marcadores de FAN anti-DNA típico de lupus que son positivos, ya tenemos que pensar en la posibilidad de las drogas. Entonces, la vasculitis por ANCA por hidralacina es un efecto colateral infrecuente, y me gustaría que comente, Helmut, el último caso que tuviste de esto, la secuencia de cosas que le pasó a los pacientes. Sí, bueno, un caso muy reciente
en que los clínicos dudaban que esto fuera por droga porque no la encontraban. Nosotros decíamos, si tiene una lesión típica de lesión crescéntica y focal necrotizante junto con depósitos inmunes, tiene que haber detrás de esto alguna droga. Bueno, el paciente había ingresado a otro hospital y en el momento en que ingresó con insuficiencia renal le suspendieron el alopurinol. De modo que cuando el paciente fue visto varias semanas más tarde en otro hospital, ya habían desaparecido los autoanticuerpos y dijeron, bueno, este paciente, ¿qué es lo que le pasa? Lo que le pasa es que después de haber suspendido el alopurinol, cayeron los autoanticuerpos y el cuadro había desaparecido, el cuadro agudo por lo menos había desaparecido. De modo que en estos casos muchas veces hay que revisar la historia bien, puesto que puede haber el antecedente de una droga que fue suspendida en un momento dado, sin embargo el paciente puede tener las consecuencias de una lesión como esta por un ANCA con un título muy elevado. De modo que muchas veces hay suspensión de la droga y desaparición de los anticuerpos y desaparece entonces los signos positivos del laboratorio para hacer el diagnóstico. Bien, está abierto a comentarios, preguntas, sí. De su problema renal, independientemente del retiro de la hidralazina, porque originalmente, bueno, fue una sorpresa también que en el otro anterior, si usted tiene como una afectación renal secundaria, usted deba también tratar esa afectación renal, aunque sea secundaria, y además su problema primario que le está originando. Aquí sería lo mismo. Absolutamente, incluso si hay pacientes, estos cuadros suelen ser serios y hay pacientes que quedan en diálisis o mueren por el proceso vasculítico, es decir, es un cuadro importante verdaderamente, así que sí, hay que tratarlo. Y digamos, no te olvides que el caso que comenta el doctor Renke recién, la suspensión del fármaco fue por un evento fortuito, no relacionado con el diagnóstico del paciente. Ahora, si ese fármaco no hubiese sido suspendido porque por el hecho fortuito, el proceso continuaba y hasta que se hubiesen dado cuenta, o cualquiera, nos hubiésemos dado cuenta, porque nos puede pasar a cualquiera, que el cuadro es por fármaco, el proceso hubiera continuado. Así que creo que sí, hay que tratarlo y por supuesto estar con la mente abierta con esto, que no es tan fácil. Uno cuando lo muestra el caso es una cosa, cuando uno tiene el paciente allí es otra. Entonces no hay que creer que uno que está acá comentando el caso la sabe toda y los demás no, por supuesto que no, esto no es lejos de eso. Entonces creo que el cuadro requiere tratamiento. Sí, doctor Ortiz. La última intervención. Castillos. El doctor Castillo. Sí, yo le quiero preguntar, porque en uno de los casos el paciente estaba tomando ibuprofeno, aspirina, y era lógico pensar que una señora de esa edad podía tener una nefritis intersticial crónica por AINES también. Entonces yo le quiero hacer una pregunta, que me la conteste lo más sincero posible. En las biopsias que usted hace, ¿qué % usted tiene entre el diagnóstico de impresión clínica antes de hacer la biopsia y el diagnóstico patológico? Digamos, ¿cuál es mi acierto del diagnóstico? Pobrísimo. No, eso me tranquiliza. Digamos, un comentario tranquilizante. Perdón, son pocas. Tú me pediste sinceridad, yo soy sincero. Son pocos los casos que, digamos, cuando el caso es claro de qué puede llegar a tener el paciente y el diagnóstico presuntivo de la biopsia, creo que no es que pueda hacer un diagnóstico, bueno, lo hace cualquiera. Lo que uno puede llegar a tener es una idea global, pero lo que uno no tiene son todos los agregados que puede tener la biopsia, y por lo cual es tan importante la biopsia, si no necesitaríamos hacerla. Entonces me parece que si yo tuviese que definir, yo he tratado de cuantificar esto en alguna serie cuando estábamos en el hospital con mis residentes y demás, y yo creo que mi diagnóstico no llega al 40%, mi diagnóstico certero de lo que voy a encontrar en la biopsia, no llega al 40%. Y no sé si no estoy dando un número por ahí excesivo. El doctor Fernando. Hay unas series antiguas de Europa y cosas parecidas, en insuficiencia renal aguda, por ejemplo, y el error de lo que piensa el médico y cuando tiene la biopsia es en torno del 40%, pero claro, todo eso son con bias, ¿no? Porque depende de quién hace, cómo hace la cosa, pero
La verdad es esa, si usted supiera lo que era, entonces ¿por qué va a hacer la biopsia? Lo que pasa es que la hacemos porque siempre nos equivocamos. Un aplauso al doctor Claudio Mascheroni y al doctor Renke. Gracias.